bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Hoy es, ¿qué es lo que soy, Xiomara? Hoy es, ay Dios mío. Hoy estamos a 17. Estamos a 17 de abril. 18 de abril. Es que el mes va rápido. Sí, va rápido. Hoy es 18 de abril. Ciertamente el mes y el año va avanzando rápidamente. Agradeciendo de antemano la amabilidad de la atención que nos brindan cada vez que producimos Café para Dos. Hoy nos acompaña Xiomara Guante. Y estaremos analizando temas importantes, igual que siempre. Así es. Sí, definitivamente. Cinevisión se transmite por el canal 19. Cinevisión, canal 19, se transmite este programa y se retransmite por Vega TV, un canal importante de La Vega. Estamos también transmitiendo a través del 36 de Wintelecom, 48 de Claro y 88 de Hasta el Santo Domingo. Pueden también estarnos sintonizando vía la red de internet. Este canal transmite online. Pueden perfectamente comunicarse con nosotros por esta vía. Y pienso que es una vía para los que tienen teléfonos inteligentes, pueden también hacerlo hasta por la carretera. Pueden ir conduciendo, ir viendo y compartiendo con nosotros Café para Dos. Temas múltiples. Esta semana me parece que ha sido importante en acontecimientos. Y yo pienso que configuran también nuevos acontecimientos que habrán de decidir la ruta de la sociedad dominicana, yo diría, en los próximos años, y en términos inmediatos los acontecimientos políticos y sociales, yo pienso que van a estar matizados por situaciones que están pasando o que van a pasar en los próximos días. De eso se trata. En materia de educación, en materia de educación, iniciaron los concursos el pasado martes. Ciertamente hubo alguna gente que no pudo avanzar de la primera etapa. Bueno, eso en materia educativa pienso que lo más trascendental que ocurrió la semana que está finalizando. Definitivamente. Bueno, en materia educativa hay situaciones que ya son frecuentes, como el haberse producido nuevas intoxicaciones de niños y niños, 40, 60 niños, en Moca, precisamente en Moca. Y decimos precisamente porque esa es la tierra del ministro, ¿verdad? Sí, en donde parece que le ha dedicado algún esfuerzo, en el sentido de hacer inversión precisamente en esa población, cosa que no es malo. Me parece bien si se necesita que puedan hacerse todas las inversiones para mejorar la calidad educativa en Moca. Preocupa lógicamente que sigan ocurriendo casos de intoxicaciones en escuelas. Ya en lo que va de año fácilmente son 10, 12 o 15 casos de intoxicaciones por el alimento escolar. Y nosotros decimos, Rafael, que no es casual y que en reiteradas ocasiones en este programa hemos venido alertando y diciendo que tiene que definitivamente cambiar. Nosotros entendemos que hay cosas que quizás escapan de las manos de las autoridades. Bueno, pero puede ser que en un suceso de esto se presente de manera eventual. Sin embargo, como bien tú lo acabas de señalar, en los últimos meses han ocurrido recurrentes intoxicaciones, lo que quiere decir que hay una situación de descuido con el tema del almuerzo y del desayuno y de la merienda escolar. Nosotros no nos vamos a cansar de decir por aquí que las autoridades tienen que hacer una revisión, un alto, y hemos recomendado en innúmeras ocasiones que hay que revisar quienes están suministrando ese almuerzo escolar. Hay que revisar definitivamente esto. No nos vamos a cansar de decirle a las autoridades que tienen que observar que en los centros educativos donde se está preparando el alimento, donde se manipula el alimento de los niños y de las niñas en el propio centro, observen que no hay ningún tipo de dificultad. Es muy difícil que se pueda suscitar una situación de esta naturaleza en un centro que maneja sus alimentos. Entonces, tienen que ver eso, y eso hay que tomarlo en cuenta, y hay que revisar el tema de los suplidores del almuerzo escolar. Definitivamente yo pienso que ahí es que está la clave.
Definitivamente habría es que sacar el negocio. Hay que sacar el negocio de las escuelas. Definitivamente. Sí, Si eso no pasara, difícilmente podamos garantizar la calidad del desayuno y el almuerzo escolar como debe de ser. Este es un programa importante en un país en donde los niveles de pobreza son altos, definitivamente, y garantizar la asistencia escolar, yo pienso que conlleva este tipo de programa. Por tanto, garantizar su calidad es un desafío muy importante para el Ministerio de Educación, y lógicamente eso no puede haber politiquería en medio de un programa tan importante como este, que debe ser afrontado como lleva las cosas. El ministro de Educación, pues pienso que tiene que ponerse las pilas. Así es. Definitivamente, y evitar que cada 3 o 4 semanas ocurren brotes importantes, prácticamente en todo el país. Sí. Prácticamente en todo el país. Y quejas muy serias en torno a la calidad, del alimento que se está brindando y a la higiene. Así es. Y lógicamente queja en torno al cómo se están sirviendo también a los niños y a las niñas el desayuno y el almuerzo escolar. Ese es un tema que debe abordarse para una solución definitiva. Chequeate, Xiomara, que se llegó a un acuerdo con la protesta en Asua. Sí. Lo malo de todo eso es que hubo que esperar 2 semanas. 2 semanas de pérdida de docencia para resolver algo que era fácil de resolver. Siempre he dicho que muchos de los problemas que se suscitan en el sector educativo tienen que ver con la forma de manejarse de los funcionarios locales. Si los funcionarios locales tienen clara cuál es la posición que están ocupando, para qué están ocupando esa posición, que están para solucionar los problemas, entonces se solucionan sin que tengan que afectarse los más desposeídos, que son en definitiva los que asisten a la escuela pública, los niños y las niñas. Definitivamente. Recientemente falleció Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Creo que es una pérdida sensible, yo creo que para todo el mundo latinoamericano, y diría para el mundo en sentido general. Es una pluma muy importante por sus ideas, su compromiso, su claridad de comunicación, y por haber expresado una visión del mundo. Una visión del mundo que lógicamente lo confrontó y lo desafió a poderes muy importantes, yo pienso que han incidido en toda América Latina. Sí. Eduardo Galeano ha sido una referencia, sí, escribió para todo, sí, definitivamente. Sus frases lo dicen con toda claridad. Sus frases, sí. Nosotros tenemos aquí alguna, ¿verdad?, de las frases célebres. Dice sobre el mundo, esta es algo que... El mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Otra frase así, ¿verdad?, que también tiene que ver con el mundo. A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba a abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Así. Entonces, sobre América Latina también tiene frases muy trascendentales, ¿verdad? Dice una de ellas: ahora América es para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Y sobre el amor, Rafael. ¿Verdad? Sí, sobre el amor. Sobre el amor. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. ¿Qué cosa? Sí. Definitivamente. ¿Qué cosa? Entonces, bueno,
Yo creo que se trata de un escritor fino y profundo. Sí, así pero es. también de un lenguaje muy llano en materia de comunicación. Claro. Y muy humano. Muy humano. Y muy humano. Y creo que esa es, digamos, una pérdida física, pero su legado yo creo que queda para siempre. Queda para siempre. Su legado queda para siempre. Y lo vamos a estar permanentemente recordando, y el mundo pienso que tiene y tuvo en él, me parece una referencia importante de lo que debe ser el ser humano y de lo que debe ser la sociedad. Así es. Y creo que América Latina, una idea muy comprometida, muy decidida a los procesos de cambio, y sus aportes yo creo que es una referencia. De hecho, sus libros, también un aporte, incluyendo Las Venas Abiertas de América Latina, que está entre las obras más leídas. Así es. Me parece a mí de los escritores latinoamericanos. Sí, hay que decir que no solo Uruguay llora la partida de Galeano, sino toda América Latina. Y también decir que partió joven, sí, joven, tenía 74 años, para sus aportes. Claro. Bastante joven. Definitivamente. Dos comentarios finales, pienso, de esta parte. Nuestra insistencia en la necesidad de que el Ministerio de Educación asuma el tema del pago de los sustitutos y canalice el tema de las licencias por enfermedad común, por maternidad, que sigue constituyéndose hoy todavía en un problema bastante serio. Directores y directoras, sobre todo directores y directoras distritales, se niegan a cumplir con un beneficio que está establecido por ley hacia los trabajadores en sentido general y hacia los maestros y maestras en sentido particular. Nos parece que el Ministerio de Educación, la Unidad de Recursos Humanos, deben proceder a producir por escrito una orientación clara en el sentido de que tienen que cumplir esta normativa que en términos de ley lo establece la ley 8701, la ley de seguridad social a favor de los trabajadores y trabajadoras. Yo pienso, Rafael, que ha habido algunos niveles de dejadez por parte del ministerio con este tema, y creo que no debería dejarse en una nebulosa. Claro. Nosotros hemos pedido hasta la saciedad que desde el ministerio se produzcan, se emanen circulares que lleguen a los distritos educativos y que le diga a sus funcionarios y funcionarias que esto tiene que ponerse en práctica. A mí me preocupa, particularmente me preocupa, porque la semana pasada, específicamente el jueves recién pasado, en la seccional de Santo Domingo Norte hubo una convocatoria de las unidades de base de los directores y directoras, hecha por parte del propio presidente de la ADP, de esa demarcación, el profesor Juan Bautista Brito, y era para pedirle a las unidades de base que colaboren, que contribuyan para que no se vean presionados los directores y directoras para poner sustitutos en las escuelas cuando un maestro o una maestra está enfermo. Señores, pero esto es una cosa que a uno le da vergüenza y pena tener que reconocer que eso está ocurriendo. Cuando un maestro o una maestra tiene un problema de salud, si es algo transitorio, si se le presentó, está quejado de una gripe por 2 o 3 días, bueno, pues se sabe que pone un sustituto y tiene que pagar su sustituto, lógicamente. Ahora, una persona, como conocemos muchísimos casos, hay un profesor en Dajabón que tiene más de un mes en un estado de salud crítica, hay que colocarle un marcapaso que cuesta muchísimo dinero y la familia no tiene esos recursos. Sin embargo, a ese profesor le están exigiendo que tiene que, además de todo, pagar su sustituto. Eso no es posible, de ninguna manera. Entonces nosotros estamos exigiéndole a las autoridades de educación que tienen que tomar las medidas claras y enviar sus comunicaciones, sus circulares a los distritos educativos para que con esto se cumpla, porque de lo contrario vamos a tener situaciones de mucha dificultad en los centros. Bueno, yo creo que este programa no puede cerrar esta sesión sin ratificar nuestro apoyo a las luchas que vienen librando las comunidades de Cotuí en contra de la contaminación que produce la barrigón. Así es. Esta semana se han producido procesos importantes de movilización y lógicamente nos parece correcto que las comunidades se movilicen.
reclamen derechos y reclamen lógicamente que se tomen las medidas que permitan preservar el medio ambiente y la salud de la comunidad y del país. Así es. Igual saludar las iniciativas que toma la cooperativa Vega Real, que como parte de todo el proceso de celebración de su feria a las madres, incluye actividades referidas a la defensa de Loma Miranda. Me parece que son acciones importantes que cuentan lógicamente con el respaldo de este programa Café para Dos, y estoy seguro con el grueso de la población. ADP celebró muchas actividades en todo el país como parte de la celebración de su 45 aniversario. Actividades muy importantes de reflexión, análisis y lógicamente de movilización social de los maestros y las maestras de todo el país. Uno de los acontecimientos importantes en materia social, la fundación de la ADP creo que hace de este instrumento una referencia de la organización de los trabajadores y trabajadoras de todo el país. ADP, hemos dicho siempre, no es solo del magisterio, es de la nación. De la República Dominicana. Y creo que ese esfuerzo de organización y participación social de los maestros y las maestras, pues se ha expresado un instrumento que ha tenido conquistas importantes durante estos 45 años de lucha, acción, movilización, educación e incidencia en las políticas públicas educativas y en sentido general en la política pública del país y en la solidaridad nacional e internacional. Creo que los maestros son una referencia en materia de participación social que debe continuar. El desafío es fortalecer y reorientar la acción del magisterio y de sus sindicatos, de manera que podamos impactar en un cambio importante en materia educativa y en materia de la movilización social y clasista de los trabajadores y trabajadoras del país. Sobre todo eso, hace falta que en estos tiempos la ADP recupere esa incidencia en la vida nacional de nuestro país. Lamentar el asesinato de Blas Olivo. Así Nosotros esperamos que las autoridades pues le presten la debida atención a los fines de identificar los responsables y la causa del asesinato de Blas Olivo, un periodista joven, amigo de todos y todas nosotras, que con su intervención social ha hecho un aporte significativo a todo lo que es el tema agrario, el tema agropecuario. Blas Olivo era un especialista en el área y su asesinato, de una manera, vamos a decir, extraña, yo creo que constituye un desafío para las autoridades por un lado y para la sociedad en sentido general. Nuestras condolencias a sus familiares. Señor director, podemos ir a la pausa ahora y regresamos. Yo pienso que con una pausa con un invitado sí, de oro. De oro, definitivamente. A nuestro regreso vamos a tener la participación de Rafael Fafa Taveras, de manera que vamos a una pausa y regresamos en breve. Fafa no lleva mucha presentación realmente. No. Yo dije, eso, es solo su nombre, ya la gente sabe. Maestro, maestra, para votar en las elecciones del 14 de octubre tienes que empadronarte. La inscripción se está realizando en la escuela donde trabajas. Los pensionados y jubilados se inscriben en el centro donde adquirieron esta condición. Para poder votar se requiere la nueva cédula de identidad y electoral. Comisión Nacional Electoral de la ADP. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria
es impulsar la educación de una nación, y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por COPNAMA, con el apoyo del IDECOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a COPNAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a COPNAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre. Gracias a la cooperativa de maestros que me enseñó a leer y escribir. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde el 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mi sueño siempre ha sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales, potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. Continuamos con la versión del día de hoy de Café para Dos, tal y como habíamos anunciado. Nos acompaña en la mañana de hoy Rafael Fafa Tavera. Decía al finalizar, al iniciar la pauta, que Fafa es de la persona que no necesita presentación, ciertamente. Fafa tiene toda una historia y una estela de resultado y de aporte a la sociedad dominicana. Creo que no es posible hablar de la historia de los últimos 40 o 50 años, Fafa, sin hablar de usted. Y yo le decía a los hijos, es una forma si tú estás viejo, pero es la fortuna de haber sobrevivido también. Exactamente. Y sobre todo con el espíritu de que, aunque uno es obra del pasado en sentido general, nunca he estado mirando hacia atrás. Y eso me permite que a pesar de los años yo me pueda codear con la juventud. Porque hago el esfuerzo de compartir la época, no la memoria. Pero hay momentos donde la memoria tiene un papel, sobre todo por lo que queda pendiente de las luchas de ayer. Porque hay gente que todo lo ve con los recuerdos y es una limitación. Pero en el fondo hay recuerdos que tienen mucha actualidad, porque la causa que los produjeron están vigentes. Y yo creo que eso es lo que pasa con el hecho de que ahora estemos celebrando los 50 años del acontecimiento, para mi modo de ver, más importante en la historia dominicana después de la independencia y la restauración.
Porque lo que estamos recordando ahora, para mí, tiene esa trascendencia. Después de la independencia y la restauración, es la acción política más significativa del país. Primero por el nivel de participación de la gente, y además por otra cosa. Que fue la primera y más importante, no la primera, pero sí la más importante de las acciones específicamente por la democracia. Porque la independencia y la restauración fueron acciones constitutivas del Estado y de afirmación de la conciencia nacional. Pero lo que explotó en abril de 1965 fue una masiva demanda para que se respetara la voluntad de la gente expresada en unas elecciones, se reconociera al presidente que se había derrocado, se reinstalara sin elecciones por ese hecho, y sobre todo recuperar la vigencia de la Constitución que ese gobierno se había dado. Sí. No hay ninguna acción de la democracia de esa trascendencia. Por eso te recuerdo, no planteado en esas dimensiones, porque en estos 50 años ha sido una efeméride más, tirada ahí, pero en el fondo, cuando usted ve serenamente lo que fue, lo que ahora recordamos, esa es la más importante acción después de la independencia y la restauración, porque ninguna acción fue ni de más de masa, ni más característica. Además, la más alta lucha por la democracia del país. Y 3, también reafirmó la soberanía, porque los yanquis no impusieron tener que enfrentarlo. Todas esas cosas juntas tienen mucha trascendencia desde el punto de vista educativo. ¿Ustedes imaginaban, Fafa, en ese momento, bueno, usted como que fue de las figuras, ¿verdad?, que conservamos hasta hoy, que participó activamente en esta revolución? ¿Ustedes imaginaban que se estaba gestando algo que concluiría siendo de esas dimensiones? Mira, estábamos tan claros que por contradicciones internas en el partido donde yo militaba, que era el 14 de junio, el partido de la hermana Mirabal, de Manolo Tavares, que habíamos salido de la cárcel y era el símbolo para la juventud de la resistencia y del desafío a la dictadura. En ese grupo, contradicciones internas hacen, yo era de la dirección, que decida irme mejor a terminar mis estudios en la Unión Soviética con 8 más. En vez de fomentar divergencias internas, nosotros estábamos puestos al camino que llevó al 14 de junio a la montaña. Porque creíamos que estaba en un estado democrático, había que afirmarse, y entonces estaba organizando clandestinamente ese ejercicio. Y yo decía, yo no aceptaba ser parte de la dirección que hubiese un grupo decidiendo cosas al margen nuestra, y eso creó un conflicto entre nosotros. Y yo decidí mejor irme. Yo era estudiante de Derecho, había entrado en la universidad en el 58, había caído preso en el 60, había salido, volví a la universidad, pero era el responsable de propaganda del 14 de junio. ¿Y en qué año usted salió? ¿En qué año usted se fue? Yo me fui en el 63, semana antes del golpe de Estado. Estando en México y rumbo a la Unión Soviética, íbamos 8 personas. 4 decidieron inmediatamente seguir su rumbo a estudiar, y 4 decidimos retornar, ir a Cuba, reclamar, prepararnos, porque decíamos que esa situación dominicana iba a terminar en la guerra. Iba, de lo que regresamos, no reboté yo, muerto. Era un compañero que habíamos estado en la prisión. Jaime Durán Hernando, que fue embajador la última vez que supe de él en Portugal, dominicano, que fue incluso ministro de Obras Públicas cuando el primer gobierno de Leonel. Jimmy, éramos también del 14 de julio de la cárcel. Y otro que está aquí, Fris Abreu, que increíblemente era hijo de una sobrina de Trujillo, pero que siempre estuvo vinculado a la Fuerza Democrática. Y esos 4 fuimos a La Habana. El primer día del entrenamiento pasó un incidente que sacó de circulación a Botella Fris, nos acordamos Jimmy y yo. Entonces yo tuve la posibilidad de haberme entrenado militarmente en una guerra real en Cuba. Y vine aquí clandestinamente, estaba aquí cuando explotó la guerra. Y cuando explotó la situación, entonces había que definir un mando militar, y como habíamos 2 grupos, tuvimos que poner una dirección colegiada, 2 corresponsables militares, Juan Miguel Román y yo, que éramos lo menos irritantes y éramos amigos. A Juan Miguel lo matan en la toma del Palacio junto con Fernández Domínguez, cayeron los cuerpos uno encima de otro, y yo tuve que seguir siendo el responsable militar durante la guerra de ese tiempo. Y creo que esa experiencia de que nosotros, la mayoría del país, no esperaba, pero que en mi caso sí preveíamos que este país tenía que desembocar en eso, y por eso cambié mi rumbo de estudiar para prepararme y venir aquí clandestinamente. Porque hay mucha gente que a veces no ve el destino previsible de una situación. Es como ahora, están abusando de la tolerancia pública, y yo creo que este país camina
a un tsunami social. Y digo tsunami porque la gente sabe lo que es un tsunami. Este país, el mar de la indignación va a terminar desbordándose, porque no es posible que se crea que es verdad que tú puedes manipular permanentemente con el clientelismo y con la promoción situaciones como estas inocultables que vivimos ahora. Lo que quiere decir que usted entiende que tenemos ahora mismo elementos que coinciden con los elementos que propiciaron la guerra del año 1965. Ahora hay elementos que podemos citar concretamente que están sirviendo como base para que pueda originarse alguna revuelta civil. La Constitución del 63 todavía no ha sido superada. Sí. Fue un documento de tal impacto en la sociedad que, junto con el hecho de reclamar que si el pueblo se dio su primer gobierno después de la dictadura, había que respetarlo. Esas dos cosas, el gobierno que el pueblo se había dado y la Constitución que él había elaborado, se convirtieron en un propósito tan grande que fue capaz de, a pesar de que no estábamos aquí, a pesar de que el responsable de la organización militar, que era Fernando Domínguez, no estaba aquí, a pesar de que ilegalizaron a todos los grupos políticos y democráticos, de que había una ofensiva represiva inmensa, a pesar de eso, los cañeros, un Nachosín, que eran los transportes de la ciudad, la gente del puerto, los estudiantes, en una ola constante de crítica, se desbordaron. Y Manolo Tavares, que no había votado por ese gobierno, que encarnaba la lucha de verdad por la democracia, fue capaz a los 60 días de inmolarse. Sin haber sido parte del proceso, reconocía que ese gobierno que el pueblo se había dado había que respetarlo. Y él fue capaz de irse a morir defendiéndolo. Y ayudó a que se creara esa conciencia, a que se construyera el propósito del retorno a la constitucionalidad sin elecciones y defender la Constitución. Eso creó un ambiente tan generalizado que es lo que explica que hasta los militares tuvieran que incorporarse en él. Y yo te digo, en ese proceso, tú dices, ¿y por qué eso había creado tanta intención de la gente de participar? Lo había creado por la conciencia de que era la primera experiencia democrática y por lo que pregonaba en la Constitución. La Constitución dominicana no se reproduce. En las escuelas nunca se ha hablado de esto porque no hay ningún texto oficial. Y tú tienes en esa Constitución cosas que estremecieron este país como esta. Creo que en el artículo 5, pero tiene un desafío a la obligación de la administración pública a ser pulcra y al hecho de condenar y repudiar la corrupción y declarar hasta la inhabilitación ciudadana de los funcionarios ladrones. ¿Cuánta falta nos hace ahora? Mira la actualidad que tiene. Artículo. Y el otro, que hay gente que cree que tú votas y que como tú votas, el gobierno que se beneficia de tu voto puede hacer lo que le dé la gana y tú solo tienes el espacio de volver 4 años cuando él ha manipulado todo. Ahí había un artículo que decía, el pueblo tiene derecho a levantarse en armas contra el gobierno que lo engaña o que lo viola. El derecho a la insubordinación popular estaba establecido ahí. Y tal vez lo más significativo, ahí se proclamaba que el trabajo era la fuente del poder, del prestigio social y de la riqueza. Y que en función de ese reconocimiento se reconocía constitucionalmente la libre organización de los trabajadores y la participación en los beneficios de todas las empresas. ¿Tú te imaginas lo que representa el reconocimiento de la importancia del trabajo a estas alturas? Y en ese orden, yo creo también que hay que recuperar de que derrocó una imagen que impuesta en la sociedad terrible de separación entre los hijos naturales y legítimos. Y el natural era a conveniencia del progenitor varón que podía reconocerlo o no. Pues mire, esa Constitución dijo, mentira, todos los hijos son legítimos y naturales, y los igualó. Entonces, de verdad, el sentido de organización del Estado de aquella Constitución está pendiente. Y es tan grande la conciencia de ocultarla, que a pesar de estos 50 años, no está inscrito en un tema oficial en educación. Esa valoración de un hecho que yo les digo, después de pensarlo muy bien, es lo más importante que ha pasado en este país, políticamente hablando, después de la independencia y la restauración, y la primera gran lucha por la democracia, pero no ha sido objeto de atención. Ahora sí estamos recordándolo. ¿Por qué lo recordamos? Solo por el martirio, no por las cosas que quedan pendientes. Incluso, eso puso en evidencia la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Tú te imaginas que la Guardia hecha como un instrumento solo de control y de represión, igual que la policía, usando al guardia, al policía como un instrumento, porque
Es para contener a la gente mientras los de arriba le engañan. Y dos, además de contener a la gente, ellos no tienen derechos. Tú te imaginas la Guardia y la policía reducida a la condición de siervos de lo que mandan, porque no pueden votar. Una cosa insólita. A propósito de eso, Fafa, ¿a qué le atribuye usted ese vínculo que se creó entre los militares constitucionalistas ¿verdad?, que participaron en esa gesta y el pueblo, los sectores populares del país? Yo cuento una estampa para que la gente vea cómo fue el proceso. Francis Camaño era el jefe de los cascos blancos, del instrumento público reconocido de represión de la policía para contener las manifestaciones populares. En ese tiempo, reitero, yo era el responsable de la propaganda del 14 de junio. Y en 1962, el 26 de julio, en el local del 14 que daba en el Conde, esquina Hostos, era un segundo piso, teníamos siempre bocina y ese día estábamos dedicados al recuerdo de la hazaña de Fidel Castro, la victoria de los cubanos, que fue una de las cosas que estimuló que nosotros nos rebeláramos con Trujillo también. Pues llegó la policía con Francia a la cabeza y la paró enfrente ahí, una compañía entera. Y yo bajé, el hombre de la propaganda. Coronel, ¿y qué es lo que te dice? Mire, tiene 3 minutos para escapar esa bocina o se la tumbo. Ay, ay, ay. Y entonces yo comienzo a hablar. Sí. Tiene 2 minutos. Y yo seguía hablando. Tiene 1 minuto. Y cuando tenía 1 minuto yo salí corriendo para subir. Y no llegué a subir la escalera porque las bombas que nos lanzaron nos obligaron a salir. Ay, ay, ay. Después yo tuve un incidente con él también. Había Ramos Peguero, era un dirigente del MPD que estuvo acusado de un hecho y fui a verlo al tribunal, éramos amigos, en mi condición de responsable de la comunicación de un partido de oposición. Y Francis groseramente se interpuso de que yo hablara con el preso que estaba sentado en aquellos los acusados. Tenía mucho antagonismo. Viene el país y explota la bendita guerra. Y entonces nosotros nos organizamos, vamos al puente, participamos ahí. Yo estaba desarmado, yo me armé en el puente. El 25 yo conseguí en una discusión. ¿Se armó en el puente? Sí. ¿Y cómo yo así? fui siendo responsable militar del 14 de junio, estaba desarmado. Entonces fuimos al puente y ahí hubo una batalla primero entre nosotros, una discusión acerca de qué hacer. Unos querían que le echáramos gasolina al puente porque se iba a hundir. Yo decía que las acciones de terrorismo eran cuando no había masa. Claro. Yo tenía formación. Aquí lo que hay que bloquearla. Y entonces vino un grupo de oficiales del Palacio que habían discutido ponerse de acuerdo para una junta militar que entre esos 6 meses hiciera elecciones, y él viene parado por toda la multitud que estaba ahí. El capitán se subió en un tanque a explicarle a la multitud y yo aproveché que había una guaguita con teléfono ahí con bocina y le pedí a Botello, que tenía un revólver, apúntamele a ese chofer, mire, yo necesito me dé el micrófono. Tigre me pasó el micrófono y déjeme eso abierto. Entonces yo le respondí a ese hombre que junta militar no constitución, sí que era un grito generalizado, que nosotros no podíamos aceptar que ellos se entendieran. Se armó un reperpero tan grande que él tuvo que bajar de ahí. Las tropas que lo acompañaban ahí se disolvieron y yo regresé armado con 8 guardias a mi alrededor y un tanque al 14 de junio de ahí. Entonces esa atmósfera que se había creado en ese ambiente hace que también el 27 estuviésemos todos combatiendo, porque el 14 se organizó de una vez en la población. El día decisivo de la guerra fue el 27 de abril. Ellos incrementaron, la gente de San Isidro, el bombardeo sobre toda la zona, las presiones, y en ese sentido el grupo de oficiales y de funcionarios que estaban en el palacio con Molina Ureña a la cabeza fueron a la embajada americana tratando de que ellos mediaran en eso, y allá se dio la discusión definitiva. El embajador William Taplevene, que no estaba en el país cuando explotó la guerra pero había regresado, le conminó diciéndole: ustedes no tienen nada que discutir, ustedes perdieron la guerra, acepten su capitulación. Y ahí es que Francis le dice a ese grosero oficial del poder americano, mire, lo mandó al carajo. Se arremangó y le dijo a los que estaban ahí: los que quieran morir con honor, acompáñenme al puente. Y él salió para el puente a morirse con honor, después cogió a la embajada, negándose a aceptar ese mandato. Y allá es que surge su liderato en esa batalla. Pero ahí estábamos todos. Nos metrallaron y viene entrando una ofensiva de tanques. Y cuando habían entrado 11 tanques de aquel lado, que ellos querían afirmarse, fueron cercados, desarmados
ocupado y fue la destrucción del recurso fundamental de San Isidro. Nosotros creíamos que allá habíamos ganado la guerra. 27 en la noche. Entonces yo fui a ver a Francis a la calle Pina, donde él estaba. Cuando yo entré a un segundo piso, teniendo presente esa diferencia que teníamos nosotros, yo entré a ese segundo piso. Francis estaba de espalda, iluminada, proyectada la imagen suya en la pared por una lámpara, porque no había luz. Y cuando dijeron quién era que estaba ahí, entonces se volteó porque nosotros no conocíamos. Tenía en la mano, no dejo de decirlo, un plato esmaltado con yuca, con salchichón, comiendo con las manos. Ahí esa tarde. Cuando vimos su plato y nos abrazamos, no tuvimos que decir nada y fuimos a partir de ahí hermanos confiables de la lucha. Fue la práctica del combate la que borró la diferencia y la que logró unificarnos. Y yo recuerdo esa fuerza del motivo para decir que un propósito es el mejor líder porque es capaz de organizar a todo y borrar diferencias. Estaba claro el propósito de la lucha en ese momento, luchar por restaurar un gobierno, por poner una constitución en marcha, por defender al país. Sí. Y esa fuerza que tiene el propósito no ha sido evaluado. Yo le he dicho que el propósito es tan fuerte que Duarte, su acierto fue decir en 1838, en este país no habían 100.000 gente en la parte nuestra, en 1838. Dispersa, sin comunicación y analfabeta. Y este tigre dice, eso es un pueblo. Y organiza una lucha por ello. Esa fue la visión y su aporte fundamental. Y fue tan grande ese propósito que él fuera del país, su obra culminó. Y eso pasó también con el 65. Claro. Juan Bosch era el líder, sacado del país, reducido al exilio, destruidas todas las bases legales. El jefe militar era el que lo organizaba el pensamiento de Bosch. Fernando Domínguez también fuera. Todos perseguidos, muertos. Manolo Tavares, la expresión mayor. Cualquiera decía, se acabó la oposición, pueden estar tranquilos, la gente que subestudie en el pueblo. ¿Y qué pasó? Que el propósito caminando llegó hasta incorporar los guardias. Entonces la fuerza del propósito, basada en esta experiencia, me ha obligado a mí a decirle, miren, el mejor líder es un buen propósito. Porque si hay un propósito es capaz de que todos converjamos en ella. Y entonces aparecen los ejecutores. La gente cree que el problema es de liderato por la visión de lo que ha pesado en el país el caudillismo. El líder es aquel que es capaz de conectarse con un propósito y echarlo a andar, si tiene sostén social. Pero no importa el nombre si no tiene fundamento en una lucha como esta. Sabe para dónde va. Por eso yo digo, ahora hay una oportunidad, recordando esas experiencias, en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Son cosas que han revelado este país. Incluso los PLDistas más honrados y conscientes no pueden cerrar los ojos frente a la dimensión y la amenaza que representa la corrupción y la impunidad. Y en ese orden este país está abocado también a construir un gran propósito que unifique a la gente por encima de sus diferencias legítimas en una sola dirección. Porque sin enfrentar la corrupción no hay posibilidad de arreglar nada. Porque si los que están arriba administrando el país lo que hacen es aprovecharlo para ellos, estamos jodidos. Por eso el problema de la corrupción va a ser en esta época lo que fue la lucha por la Constitución del 65. Así es. Hacemos una pausa exactamente y en breve continuamos con esta importante entrevista, importante diálogo con Rafael Fafa Tavera. Así es. Maestro, maestra, para votar en las elecciones del 14 de octubre tienes que empadronarte. La inscripción se está realizando en la escuela donde trabajas. Los pensionados y jubilados se inscriben en el centro donde adquirieron esta condición. Para poder votar se requiere la nueva cédula de identidad y electoral. Comisión Nacional Electoral de la ADP. Descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria
es impulsar la educación de una nación y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por COPNAMA, con el apoyo del IDECOOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a CONAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a CONAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre. Gracias a la cooperativa de maestros que me enseñó a leer y escribir. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocada en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde el 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mi sueño siempre ha sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales. Potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. Continuamos con la versión de hoy de Café para Dos, una interesante, yo pienso que muy interesante diálogo con Rafael Fafa Tavera, la experiencia de la Guerra de Abril, sus enseñanzas y lógicamente su perspectiva, la perspectiva de la sociedad dominicana a la luz de los acontecimientos ocurridos en abril de 1965. Fafa, nosotros tenemos cientos de maestros que comparten con nosotros en este programa. Esa experiencia de abril de 1965, ¿cómo lo aborda el magisterio? Imagínate. Y sobre todo a la luz de la práctica docente, a la luz de que tiene al frente la familia dominicana. Mira, cuando yo era muchacho, hace mucho tiempo, sí, pero en esa época, la casa, la escuela y la iglesia eran los tres elementos que formaban a uno. Y el maestro tenía una autoridad inmensa sobre la población. Así es. Tenía una autoridad sin límite, un inmenso respeto de la familia y de sus alumnos. En la medida que se va diversificando la sociedad, va perdiendo importancia. Y el maestro se reduce a un estamento más de la sociedad. Primero a luchar por sobrevivir y a reclamar sus derechos. Pero fue perdiendo también espacio a medida que los medios de comunicación se fueron desarrollando. Y hoy día aparenta
el maestro como un estamento más de la estructura social, no como una parte de la matriz donde se forma la gente. Yo creo que el primer problema es que los maestros tienen que recuperar la conciencia de sus aportes. Yo decía, el único nivel de organización del país que tiene condiciones para poder recuperar una autoridad sobre la diversidad social son los maestros. Lo decía fuera de récord a ustedes, hay más escuelas que iglesias de todas las tendencias y galleras juntas, que eran las dos fuerzas fundamentales. Existen en todo el país, con gente que tiene en un país de poca cultura la formación de reproducir. Entonces yo siento que los maestros tienen que tener conciencia del inmenso potencial y de la gran responsabilidad. Yo quisiera ver a los maestros insistiendo, además de la lucha por mejorar sus condiciones de vida, propiciando que los otros sectores lo acompañaran. Pues así como un maestro no puede vivir con lo que gana un policía tampoco. No. Pero yo nunca he visto a la ADP tratando de vincularse en el plano social, pura y simplemente, con los policías y los guardias, porque es verdad, usted no puede hablar de seguridad ciudadana si tiene un policía pasando hambre, que no tiene ni para pagar un pasaje. Igual que usted no puede esperar que un maestro prepare a un alumno cuando él tiene que tener un trabajo adicional o estar pasando trabajo para poder vivir y no puede ni siquiera ver el bosquejo de lo que tiene que hablar. Así es. Si no hay atención. Entonces, si usted quiere mejorar este país en una época de la competitividad donde la educación es fundamental, tiene que dedicar una atención a mejorar la condición de vida del maestro. Y si el maestro sabe eso, puede ayudar a que otros sectores de la sociedad también lo hagan. Los maestros debían ser un factor de la unidad y la promoción de un trato más respetable para el trabajo. Y yo digo policía y guardia como un ejemplo, pero está lleno la administración pública de infelices que están fuera de las nóminas en el sentido de beneficiarse de los grandes sueldos, que son unos jodidos, igual que los policías y los guardias. Los maestros debían ser un eje del reclamo de las otras instituciones del Estado, porque en el Estado debería haber una estructura que permitiera organizar. ¿Y por qué tienen que ser solo los maestros? Entonces ustedes tienen un espacio ahí, pero lo tienen también en la formación. Yo quiero ver a la ADP luchando por mejorar el contenido de su propia membresía. Esta educación tiene un déficit muy grande en lo que reproduce. Hay que hacer un esfuerzo por modernizar la propia actividad educativa. Y ADP tiene que ser no solo un instrumento sindical de sí mismo, sino además de todo el sector popular y el factor principal en promover el mejoramiento de la capacidad de su maestro. Porque no es solo estar como sin vocación por vivir ahí siendo maestro. Y después yo creo que hay una función política en la ADP, porque se ayuda a construir la unidad popular y se ayuda a mejorar la educación. Será una referencia política importante para un país que necesita una participación de la gente, que ya no puede estar sumisa esperando los que vengan o no lleguen. Y yo creo entonces que este programa de ustedes, para los maestros que los ven y los siguen, es un instrumento inmenso de trascendencia. Y ustedes mismos tienen que tener una meta en hacer este programa, que no solo es que los escuchen los maestros, es que les sirva a ellos como un desafío para superarse. Claro. Este país necesita un esfuerzo colectivo. Claro. Estamos bajo una presión de la tecnología que crece, de que la experiencia de ayer sigue siendo ineficaz. Yo vi una experiencia en mi casa que dice la fuerza que tiene el maestro. Yo comparto la vida con Magali Pineda, vamos a tener 50 años de casados, y esa es una agitadora, ella es una maestra, y es una promotora de los derechos de la mujer. Y ella participó, hizo un encuentro que ahora Educación quiere socializar, de club de chicas máticas con escuelas públicas de Los Minas. Tuvo 2 años trabajando con muchachas, partiendo de que la tecnología produce una separación entre los varones y las hembras, porque las mujeres se quedan en las labores fundamentales de relaciones públicas, de intermediarios, y los varones son los que van entonces a la tecnología. Y ella hizo clubes para promover entre las muchachas las matemáticas, la ciencia y la tecnología, como una cuestión de prevención para que el desarrollo de la sociedad no siga profundizando la separación. Y eso ha tenido tal éxito que ganó un concurso mundial de las Naciones Unidas de Mujeres, que ahora Educación quiere integrar para hacer esos clubes que le dé atención. Tú sabes el campo entonces que hay en las escuelas para transformar este país a nivel de la cultura y transformarlo a nivel social. Y yo quiero que ADP, que tiene 45 años ahora, retome la orientación de su función, porque es la institución social que tiene
más potencial para hacer eso. Ninguna otra lo tiene. Aprovechen el privilegio de ser maestro en este país. Fafa, finalmente nosotros no podemos permitir que concluya el programa, que nos dicen que está concluyendo, sin preguntarle a usted, bueno, con la situación que vive la sociedad dominicana en estos momentos, el tema de la impunidad, de la violación de los derechos humanos, derechos fundamentales a la gente, ¿valió la pena el derramamiento de sangre del año 1965 y la pérdida de miles de vidas con lo que estamos viviendo hoy? ¿Valió la pena realmente? Los pueblos que no están dispuestos a pagar el precio de mejorarse, no merecen mejorarse. Y es una batalla prolongada. Yo creo que es por ese camino. Hoy estamos hablando de estos valores gracias a que tenemos ese antecedente. Y así de lento. Sí. Y yo creo que este es un pueblo que tiene una buena experiencia, como para pensar que efectivamente podemos superarnos si somos capaces de echar a andar unido el propósito que ustedes pueden promover. Organicen los maestros, asuman el desafío. La ADP es lo que mejor nos queda a nosotros de la lucha popular. Bueno, agradecerle a Fafa que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. A propósito de este mes patrio también, que habla de la Guerra de Abril, habla de la patria. A los maestros y a las maestras, esperamos que el contenido del día de hoy les sirva para el trabajo, ¿verdad? Así es. Les sirva para hacer que el próximo lunes uno de los temas que estén abordando en el aula sea la experiencia de la Guerra de Abril y el aporte en materia de defensa de la soberanía nacional y de los valores que promovió este esfuerzo importante de lucha del pueblo dominicano. Agradecerle la compañía y la amabilidad de la atención de todas y todos, y estaremos juntos en una nueva versión de Café para Dos. Hasta el próximo sábado.